Quiero que abra su Biblia en Lucas 10, 38 al 42. Yo les voy a leer. Dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es muy importante que entendamos lo que pasa en esta parte de la Biblia. Aquí habla de dos hermanas. ¿Cómo se llamaban las hermanas? Marta y María. ¿Y quién vino a visitarlas? Jesús. Se nota que Jesús tenía una relación muy cercana con esta familia. Y yo sé que en este tiempo de Semana Santa todos quisiéramos o todos queremos que Jesús visite nuestra casa, visite nuestro corazón. Y estas mujeres, al saber que venía Jesús, cada una tuvo una actitud diferente. Habla de Marta. Marta era una excelente cocinera, Marta era una mujer excelente, muy servicial. Dice que ella se preocupó por tener todo en orden, por preparar la mejor comida, por tener todo listo. Póngase por un momento, imagínese cómo se comportaría usted si Jesús fuera a venir a su casa. Entonces Marta se esmeró mucho por atender a Jesús. Y cuando llegó Jesús, Marta seguía ocupada preparando la comida, limpiando la loza, mientras que María, dice que María sencillamente, cuando entró Jesús, se recostó a los pies de Jesús para escuchar la voz de Jesús. Y entonces Marta le incomodó la actitud de María. Marta le dijo: Maestro, ¿cómo es posible que mientras yo estoy aquí ocupada sirviendo, preparando la comida, mi hermana sencillamente se queda ahí botada a tus pies y no hace nada? Y Jesús como que le hace una reflexión a Marta y le dice: Marta, para por un momento, andas muy ocupada, andas afanada, andas angustiada, detente por un momento, porque en medio de ese afán tú has olvidado lo más importante, mientras que María ha escogido la mejor parte, la cual nunca le será quitada. ¿A qué se refería Jesús de esa buena parte? Se refería a que María había decidido escuchar la voz de Jesús, la palabra de Dios. Hoy es el día donde Dios va a obrar milagros, pero es muy importante que tú tengas la actitud que tuvo María, de escuchar la palabra, de tener un tiempo de quietud. A veces la Semana Santa, todo el mundo piensa en Semana Santa, tiempo de descansar, de pasear, de encontrarme con la familia, de comer, pero muchas veces se nos olvida que el sentido de esta semana es acercarnos más a Jesús. Es verdaderamente tener un corazón humilde, un corazón que por un momento deje de correr tanto. Yo digo, bueno, esto del pie me pasó hace 8 días precisamente, y yo decía, bueno, Señor, pero preciso, tenemos que ir a Barranca, tenemos que ir a ministrar, el trabajo del Congreso, pero como que yo sentía como lo que le ocurrió a María, como que el Señor me decía, bueno, has venido corriendo tanto, has tenido tantas ocupaciones, ahora es momento de hacer un par. Y en este tiempo ha sido un tiempo, claro, hemos estado aquí en la iglesia ministrando como familia, pero ha sido un tiempo de acercarme al Señor, de buscar, de estar con su palabra, de escuchar lo que Él tiene para mí. Entonces, como que muchas veces el Señor quiere que nosotros hagamos un alto, y tú tienes que hacer un alto y voluntariamente y preguntar cómo están las prioridades en tu vida, cómo está ese tiempo de oración, cómo está ese tiempo de buscar al Señor. De pronto a veces buscamos a Dios cuando estamos en un problema, cuando tenemos una necesidad, pero de lo contrario andamos afanados, andamos angustiados, andamos preocupados por el trabajo, preocupados por la plata, preocupados por el recibo. Pero el Señor dice: por un momento para y escucha mi voz.
¿Cuántos hoy quieren tomar la actitud que tuvo María? Y dice que Jesús le dijo, esa parte nunca te será quitada, porque dice la Biblia que el cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y si tú recibes esa palabra hoy en tu corazón, esa palabra va a ser atesorada y va a dar fruto al 100% en tu vida, que te va a llevar a conquistar todos los desafíos que tengas de aquí en adelante. Pero ¿por qué quise que viéramos la actitud de Marta y María? Porque esta familia, aquí habla solamente de Marta y María, pero vamos a ir ahora a Juan 25, donde vemos otra escena de esta familia, a Juan 11, les voy a leer del 1 al 3, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, al que amas está enfermo. Y mire lo que dice el versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Fíjese que aquí está la misma Marta y María, pero aquí en la escena aparece un tercer miembro de la familia. ¿Quién era? Lázaro, el hermano de Marta y María. Y dicen estos versículos que Lázaro era muy amado por el Señor. Es decir, él estaba muy cercano al corazón de Jesús, pero ocurrió algo que las hermanas nunca pensaron que les fuera a pasar, y era que Lázaro había muerto. Ahora, esta situación de muerte fue tan fuerte, pero Jesús sencillamente dijo: esta enfermedad que ustedes están viviendo en este momento no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Porque yo quiero decirte algo: cuando llega la prueba a nuestros corazones, cuando llega la prueba a nuestra familia, Dios no lo ve como si fuera el fin de nosotros, sino sencillamente Él ve lo que dice en Romanos 8, que a los que amamos a Dios, ¿qué pasa? Todo obra para bien. Y al final de todo, si tú tienes la actitud correcta, si tú confías en la palabra de Dios, pero sobre todo, si tienes la fe para creer en Jesús, al final todo lo que el enemigo quiso usar para mal será ocurrido para bien en nuestras vidas. Y esto fue lo que pasó en la vida de ellas. Entonces vemos que Lázaro murió. Lázaro estaba muerto, y estas mujeres nunca pensaron que su hermano fuera a morir. A veces en la vida cristiana tenemos que pasar momentos donde no pensamos nunca que fuéramos a pasar por esa situación. Yo les conté el día viernes que estuve predicando cómo perdí un bebé con 13 semanas de embarazo, cómo tuve que sufrir un legrado. He pasado por momentos difíciles financieramente. Me acuerdo que recién casados con John, él trabajaba, él era vendedor de ropa infantil. No sé si conocieron una marca Coquito. Sí, no sé si alguna vez escucharon, él vendía esa marca Coquito. Yo estudié odontología, yo soy odontóloga de profesión, y al principio recién me gradué, la iglesia tenía un centro médico, ahí yo trabajé por un tiempo, pero resulta que recién casados, el jefe de mi esposo le dijo: ¿sabe qué? Usted está ganando mucho, usted le está yendo muy bien, usted, si quiere seguir trabajando conmigo, le doy la mitad del salario, si no, vayas. Entonces mi esposo dijo: no, pues claro que él no va a ser capaz de echarme porque yo soy el vendedor estrella. Y le dijo: no, yo no acepto eso, yo creo que usted no me va a echar. Y el hombre le dijo: usted queda despedido de su trabajo. Mi esposo se quedó sin trabajo, cerraron el servicio médico de la iglesia, yo me quedé sin trabajo. Y me acuerdo que durante el noviazgo habíamos ahorrado para dar la cuota inicial de un apartamento, y teníamos ahorrado ese dinero en una financiera que se llamaba Bermúdez y Valenzuela. Y dijimos: bueno, perdimos el trabajo, pero con ese dinero retirémoslo, montamos una empresa, hacemos algo. Y cuando fuimos a retirar el dinero, me acuerdo que llegamos a la compañía, la sala de ventas, y había letreros por todo lado que decía:
sellado, 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 y empezamos a preguntar, vimos gente llorando en el piso y nos dijeron es que Bermúdez y Valenzuela se declaró en quiebra, es decir que perdimos todo el dinero. Me acuerdo que estábamos en un apartamento en arriendo, no teníamos cómo pagar el arriendo y yo tenía lo que desde pequeña mi papá me había regalado, unos perfumes, unas joyas, y me acuerdo que ese día llegamos, habían entrado al apartamento y habían robado todas mis cosas, todos se lo habían robado. Y entonces ahí me acuerdo que con John, no, ya les cuento la mejor parte, empezamos a cantar con John. Ustedes han escuchado la canción de, bueno, es que no, ahorita no tengo la voz, pero El Señor es mi pastor, nada me faltará. Nosotros estábamos cantando esa canción de Marco Witt llorando, pero todo nos faltaba, nada nos faltará por fe, porque todo nos faltaba en ese momento. Y me acuerdo que yo dije, no, John, esto no es normal, ¿por qué nos está pasando esto? Y dije, pues vamos a hablar con el pastor César. De pronto el que es tan especial, yo creo que él hasta nos da una ofrenda y nos ayuda, por si alguno de ustedes se le ha pensado así acercándose al pastor. Y me acuerdo que le pedimos una consejería al pastor y el pastor me dijo, a ver Angelita, ¿qué pasó? Y yo le conté toda la historia, nos quedamos sin trabajo, perdimos la plata, pasó esto, me robaron, yo así llorando. Y yo dije, Señor, tócale el corazón al pastor, que me dé una ofrendita o algo. Y el pastor llega y me dice, Ángela, tú tienes que aprender algo. Si ese dinero que tú tenías en esa fiducia lo hubieras sembrado en la obra de Dios, tú no hubieras perdido ese dinero. Y Dios te está enseñando a sembrar, Dios te está enseñando a tener en orden las prioridades y Dios está formando tu carácter y tu corazón. Y eso fue todo lo que él me dijo, oró por nosotros, dijo, Dios los va a sacar adelante. Y la verdad fue un momento duro, duramos muchos días llorando con John, no entendíamos. Me acuerdo que ese fin de semana había un encuentro de mujeres, yo era la guía espiritual, tenía que ir a predicar en el encuentro y yo, Señor, dame fuerzas porque me siento que no puedo. Pero el Señor me hablaba y me recordaba, yo estoy contigo y todo esto yo lo voy a usar para bien. Nunca yo pensé que yo iba a estar como congresista, nunca pensé que el Señor más adelante nos iba a bendecir, nos iba a levantar, nos iba a dar una casa propia, porque la primera casa que tuvimos la tuvimos sin trabajar, sin tener un sueldo, sin tener créditos. De una manera milagrosa Dios nos dio nuestra primera casa. Y yo les digo algo, la Biblia dice que al que cree, ¿qué pasa? ¿Algunas cosas son posibles? Dígalo bien fuerte, al que cree todo le es posible. Pero también dice la Biblia que la fe, ese creer, ¿de dónde viene? Dice que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir que en la medida que tú vas escuchando la palabra, esa palabra te va a dar fe. Te va a dar fe para creer. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no tienes que esperar a tener las cosas para creerlas. No sé cuál es la situación en la que hayas venido hoy. Tal vez viniste con enfermedad, tal vez no tienes financieramente con qué pagar los recibos y estás con deudas. Tal vez tú ves que en tu familia no hay solución. Pero si tú hoy recibes la palabra y si tú le crees al Señor, al que cree todo le es posible. Amén. Y eso fue lo que Jesús quería enseñarle a Marta y María. Marta y María conocían a Jesús. Tal vez tú vienes a la iglesia hace rato los domingos, tal vez tú conoces la Biblia, pero Jesús quería formar una fe genuina en el corazón de ellas, una fe que traería el milagro en su hermano. Y tal vez tú te preguntas por qué no he visto milagros. Tal vez tu fe tiene que madurar. Tal vez tú tienes que pedirle hoy al Señor una fe diferente, una fe como la que tuvieron que tener estas hermanas después del proceso que Jesús tuvo que formar en ellas. Mire lo que dice el versículo 5 en adelante. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Tremendo.
Jesús oyó que se había muerto Lázaro. ¿Y cuántos días se quedó para llegar al lugar? 2 días. Es decir, él no fue inmediatamente, él no salió corriendo cuando escuchó llorar a Marta y a María. Ahora, ¿Jesús lo haría de mala gente? No, él lo hizo a propósito, él se esperó 2 días. ¿Por qué? Porque en la espera Dios forma tu carácter y Dios te forma la paciencia. Fíjate que un fruto del Espíritu Santo es la paciencia y nosotros nos cuesta esperar. Nosotros a veces cristianos queremos todo inmediatamente. Queremos orar y que ya venga el milagro. Queremos ir un domingo a la iglesia y que ya todo cambie. Queremos dar una ofrenda y ya inmediatamente ver el milagro en las finanzas. Queremos todo instantáneo porque en este mundo todo es rápido. Metes algo al microondas y ya está preparado. Todo es de afán, todo es ya. Pero yo te digo algo, en Dios las cosas son diferentes. Y en Dios tenemos que saber esperar. Porque la paciencia también produce en nosotros fe y esperanza. Y tal vez tú estás pasando un momento donde dices, no veo la salida, no veo la respuesta, pero el Señor está formando esa paciencia en ti. Y yo te digo algo, Dios nunca llega tarde. Tal vez para ti Él se está demorando, pero Dios tiene el momento justo en que va a traer la respuesta, el momento justo en que se va a glorificar, el momento justo en que Él va a hacer algo sobrenatural en tu vida. ¿Tú lo crees? Dale fuerte este aplauso al Señor. Fuerte este aplauso. Entonces, vemos que Jesús se demoró. Tal vez estás muy cerca de ver el milagro, pero tú tienes que decirle, Señor, dame la fe para esperar el tiempo correcto. Tal vez sea hoy mismo, tal vez sea en una semana, pero tú no puedes perder la fe. Tú tienes que tener la certeza y salir de este lugar hoy con la convicción de que tu milagro ya está hecho. Tienes que salir embarazado de tu milagro y ese milagro dará luz en muy poco tiempo. Eso fue lo que Jesús quiso enseñarle a ellas. Ellas estaban esperando algo inmediato. Jesús se demoró 2 días. Ahora mire lo que sus discípulos le dijeron. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Fíjese que Jesús no solamente estaba formando la fe en Marta y María, también la estaba formando en los discípulos que lo acompañaban para todo lado. Los discípulos le dijeron, ¿cómo vas a ir allá? ¿Cómo vas a volver a Judea si allá te van a matar y te están persiguiendo? ¿Cómo vas a volver a ese lugar del cual saliste? Pero Jesús les dijo, todo esto yo lo estoy permitiendo para que ustedes crean. En un principio les dijo, Lázaro está durmiendo y los discípulos le dijeron, bueno, entonces él se va a despertar. Y después cuando él vio esta actitud dijo, no, él no está durmiendo, él sí se murió. Y yo voy a ir, pero Él va a resucitar. Y es necesario que todo esto ocurra para que ustedes crean. Yo te digo algo, hay cosas que Dios permite en nuestra vida para que nosotros creamos, para que nosotros veamos el poder de Dios. Porque dice la Biblia que Dios, cuando somos débiles, Él se glorifica en esa debilidad. Y a veces cuando tú sientes que no puedes, cuando tú sientes que es imposible, ahí es el momento perfecto y justo para que Dios se glorifique. Y quiero que tú te preguntes, tal vez en qué área de tu vida tú te sientes así, en qué área de tu vida tú sientes que ya no puedes más, en qué área de tu vida tú sientes que por más que hagas no hay solución. Te felicito porque es el momento perfecto para que Jesús intervenga y haga un milagro. Ahora, vamos a seguir leyendo y vemos que Jesús efectivamente llegó a donde Marta y María.
Pero mira la actitud que ellos tuvieron. Mire el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Cómo fue la actitud de Marta? ¿Una actitud humilde? Fue una actitud de queja, una actitud de reclamo, una actitud de ira, una actitud de negar a Dios. Y yo les digo algo, a veces en medio de la prueba hacemos oraciones que no son correctas. A veces nuestro corazón está cargado, a veces desafiamos a Dios, a veces nos quejamos. Y ahí en vez de alabanza, de nuestra boca sale quejabanza. Y Marta tenía esa actitud, ella estaba dolida en su corazón. Pero yo te digo algo, lo primero es que tú tienes que ponerte hoy en paz con Dios. Porque Dios no tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Él permite las cosas, pero muchas cosas son consecuencia de nuestras actitudes. Y Marta tenía una actitud dura. Ella le dijo: Jesús, ¿pero por qué pasó? Si tú hubieses estado, tal vez nunca hubiese pasado esto. Y es muy importante la actitud en medio de la prueba. Me acuerdo de una discípula, una de mis 144. Ella, una mujer temerosa de Dios, que le sirve al Señor. Y ella tiene una panadería en Engativá, en una localidad de Bogotá. Y ella un día salía de su panadería y con su bebé de 1 añito lo tenía alzado. Y mientras ella cruzaba la calle, un camión de carga de esos que tienen como unos chuzos venía en reversa, en contravía, no la vio a ella y la arrastró, y los 2 chuzos se lo clavaron en las 2 piernas de ella. Ella pensó que su niño había muerto. De una manera milagrosa el niño no murió, pero ella quedó con sus piernas completamente destrozadas. Para contarle la historia, tuvieron que hacerle 37 cirugías. 2 veces estuvieron a punto de amputarle las piernas, donde el esposo venía llorando y nos decía: pastores, ¿yo qué hago? ¿Yo qué hago? Me están diciendo que tengo que firmar que le amputen las piernas, si no ella se muere. Tiene una gangrena, tiene una infección, ella no va a sobrevivir. Y él nos decía: pero yo oigo la voz de Dios que me dice que no, que la va a sacar adelante. ¿Qué hago? Y nosotros le decíamos: es tu fe. Tú tienes que creerle al Señor, y si Dios te ha prometido que la va a sacar adelante, así va a ser. 2 veces él no firmó, y cuando entraban a la sala de cirugía, de una manera milagrosa, salían los médicos y decían: no entiendo qué está pasando. La gangrena se detuvo, o sea, íbamos a amputar las piernas, pero ya no es necesario. 2 veces estuvieron a punto de hacerle eso. Pero a mí lo que me impacta es que varias veces fuimos a visitarla a cuidados intensivos, y siempre que yo entraba, había en ella una sonrisa. Nunca una queja, nunca un porqué. Y todo el tiempo que ella estuvo hospitalizada, que fue más de 1 año, todo el tiempo lo que ella hizo en esa sala de cuidados intensivos fue predicarle a los médicos, fue predicarle a las enfermeras, fue predicarle a los que estaban al lado. Y ella dejó una marca y una huella en esa clínica. Y les cuento el testimonio. ¿Por qué? Porque los médicos le dijeron: ella pueda que sobreviva, pero ella nunca va a volver a caminar. Y ella me decía: pastora, Dios me dio la palabra que yo voy a alabar al Señor con mis pies, que yo voy a danzar. Y yo le dije: si tú lo crees, así va a ser. Y de una manera sobrenatural, ella la intervinieron las 37 veces. Y poco a poco, con las terapias, porque no le autorizaban las terapias tampoco, pero personas en el ministerio, Dios les tocó el corazón, les sembraron las terapias, ella empezó a avanzar, avanzar, avanzar. Al cabo de más o menos 6 meses después de ese año, ella estaba el domingo en la reunión danzando, alabando al Señor, y hoy le sirve al Señor con todo el corazón. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¿Por qué le cuento esto? Porque a veces lo que nos pasa sí es grave, pero no es tan grave. Y a veces la actitud de nuestro corazón es una actitud de amargura, es una actitud de reclamarle al Señor. Y Jesús, mire lo que le dijo a Marta cuando ella le hizo el reclamo. Le dijo, y Marta, el 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará.
Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, ella seguía poniendo argumentos a la palabra de Dios. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Repítalo conmigo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús confrontó a Marta con quien él era. Y Jesús le dijo: tú puedes dudar de todo, pero no puedes dudar de mí. Porque yo soy el camino, yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y todo lo que esté muerto, si creen en mí, resucitará. Y esa es la palabra para ti en el día de hoy. Todo lo que esté muerto en tu vida va a resucitar si tú crees en Jesús, si tú crees que tiene el poder, si tú crees que Él es el camino, la verdad y la vida. Dale fuerte ese aplauso a Jesús, que es real, que está aquí, que venció la muerte y que va a traer ese milagro sobre tu vida. Pero mira en cambio la actitud de María. Mira lo que dice el versículo 32. Dice: María, cuando llegó a donde él estaba, cuando llegó Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaron, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Fíjese que María también estaba dolida. Ella también le preguntó a Jesús: Jesús, ¿tú dónde estabas cuando mi hermano murió? Pero lo hizo con una actitud diferente. Apenas vio a Jesús, tuvo la misma actitud que leímos en Lucas. ¿Se acuerdan que al principio leímos que ella se postró a los pies de Jesús a escuchar su palabra? En esta situación ella volvió y se postró a los pies de Jesús. Volvió a tener la actitud humilde. Le dijo: Señor, yo te necesito. Yo necesito un milagro. Yo sin ti no puedo. Y ella empezó a llorar porque clamaba un milagro de parte de su maestro. Y dice la palabra que cuando Jesús vio las lágrimas de ella, cuando Jesús vio la humillación de ella, cuando Jesús vio que ella no le reclamaba, sino que ella tenía una actitud de dependencia de él, dice que Jesús también lloró. Y dice que el corazón de Jesús se conmovió y se estremeció. Y yo te digo algo: hoy tenemos que tocar el corazón de Jesús. Jesús tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia que tú estés viviendo, pero Él sencillamente está esperando qué hay en tu corazón, con qué actitud tú lo buscas a Él. Fíjate que María era la misma que desde un principio amaba la palabra, amaba a Jesús, lo respetaba, se humillaba. No sé en qué situación estés tú y no sé cómo esté tu corazón, pero hoy es un día donde tú y yo debemos tomar la actitud de María. Humillarnos, llorar si es necesario, clamar por ese milagro. Si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer por ti, ni nadie lo va a hacer por ti. Cuando busqué al pastor César, yo pensaba que él me iba a solucionar o quería que él me solucionara. Nadie te va a solucionar tu problema ni tu situación, solamente tú, si te humillas y si conmueves el corazón de Jesús, si crees en la palabra de Él, puede venir ese milagro. Amén. Y Jesús preguntó: ¿dónde le pusieron? Y mire lo que dice el versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y Jesús dijo: quitad la piedra. ¿Por qué quitar la piedra? Porque para ver el milagro hay cosas que tal vez tú tengas que hacer. Cosas que Jesús no puede hacer, pero que nosotros humanamente sí tenemos que hacer. Tal vez tú tienes que perdonar a alguien y por eso no ha venido el milagro. Tal vez Dios te ha pedido que des un paso de fe, un paso de obediencia. Tal vez el Señor ha pedido una ofrenda especial, que tú le ofrezcas algo a Dios y no lo has hecho. Y tú hoy vas a preguntarte cuál es esa piedra que tiene que ser quitada para que venga el milagro. Ellas dos tuvieron que quitar la piedra. Jesús estaba ahí, el poder de resurrección estaba ahí,
pero ellas tuvieron que quitar la piedra. Y tú tienes que preguntarte hoy, Señor, ¿cuál es esa piedra que tengo que quitar de mi vida para que venga el milagro? Y mira el versículo 40, ahí en el 39, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿hiede ya? Porque es de 4 días. ¿Cuántos días llevaba muerto Lázaro? 4 días, es decir, era imposible el milagro. Pero volvió Jesús y le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hoy te trajo el Señor para volverte a decir esa palabra. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Esa es la palabra, ese es el decreto que el Señor hoy está dando. Lázaro, ven fuera. Lázaro resucita. Lázaro cobra vida. Y no sé cuál es ese Lázaro que hay en ti. No sé si son tus finanzas, no sé si es tu área espiritual, no sé si es tu matrimonio, no sé si es un hijo, no sé si es una enfermedad que te ha tocado. Pero si tú crees hoy Jesús va a dar el decreto y hoy va a resucitar, hoy va a haber vida y hoy esa piedra va a ser quitada y vas a ver el milagro sobre tu vida si tú lo crees en el nombre de Jesús.